Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. Esta vez vamos a trabajar el tema diagrama entidad-relación y el modelo de datos relacional. En este tema van a conocer de qué forma una entidad se relaciona con otra entidad. El diagrama entidad-relación, como ya le dije y como ya ustedes han investigado y han revisado el material, la presentación, es una forma para visualizar, para ver de qué forma las entidades se relacionan con otras. Existen diferentes tipos de diagrama entidad-relación, como en el caso que estamos observando aquí. Recuerden que el rectángulo representa una entidad o una tabla. Las entidades en el caso de nosotros van a ser las tablas. Entonces, en este gráfico que tenemos aquí, tenemos un pequeño rectángulo que representa una tabla, esa es una entidad. Tenemos entonces otro rectángulo que representa otra entidad. Por ejemplo, tenemos el rectángulo hotel, que viene siendo una tabla hotel. Tenemos el rectángulo agencia, que viene siendo la tabla agencia. Tenemos un rectángulo cliente, esta figura geométrica, ok, cliente, que es una tabla cliente, y otra entidad acá, otra tabla llamada vuelo. Tenemos una, dos, tres, cuatro tablas, cuatro entidades. Y como pueden observar, de las entidades salen unas figuras media circular que representan los campos de esa entidad, los campos de la tabla. Entonces, se la representan estas figuras que están acá alrededor. Cada entidad, como pueden observar, tienen figuras circulares que representan los campos. Y esta línea que observan aquí con esta figura geométrica representa la relación. Y así sucesivamente. Entonces, este es un tipo de diagrama de entidad-relación que usan algunas empresas, alguna persona individual, entre otras. Acá abajo tenemos otro diagrama entidad-relación donde pueden observar dos entidades, estudiante y aulas. Y aquí en el medio pueden observar una relación mediante estos símbolos, mediante estas gráficas, letra o número, o mediante estas líneas que están acá, que nos muestran de qué forma se relacionan ambas entidades, la entidad estudiantes y la entidad aulas. Entonces, dependiendo de la empresa, dependiendo de la institución o dependiendo de la persona, aplican X entidad relación. O sea, se basan por una entidad, aplicando las reglas y la norma de dichos autores. En el caso de nosotros, vamos a utilizar un diagrama entidad-relación más fácil, más básico. Vamos a utilizar un diagrama entidad-relación que solamente muestre la entidad y de qué forma se relacionan las entidades, como en el caso que estamos observando acá abajo, este diagrama que está acá, que muestra dos entidades y la forma como se están relacionando. Como pueden observar aquí en este gráfico que tenemos acá abajo, de las entidades no salen los campos. Vamos solamente a utilizar este diagrama para mostrar y para visualizar cuáles son las entidades que se relacionan y cómo se relacionan. Y más adelante, mediante el modelo de datos relacional, entonces vamos a observar los campos de esas tablas y cuáles son los campos que vinculan la relación, que establecen esa relación, ¿sí? Entonces, este diagrama que está acá del principio, que están observando, que muestran los campos mediante estas figuras geométricas media circular, no lo vamos a utilizar, ¿sí? Alguna empresa o quizá otro profesor, si quiere que ustedes diseñen un diagrama de entidad que muestre los campos, pues simplemente al rectángulo que representa la entidad le agregan esos símbolos, los símbolos de los campos, y listo. Pues bien, nosotros nos vamos a ir entonces por la parte más básica y más fácil, porque como ya le dije, más adelante vamos a ver mediante el modelo de datos relacional cuáles son los campos de esas entidades y cuáles son esos campos que se relacionan con las demás entidades, ¿sí? Bien, entonces
recuerden siempre que el diagrama de entidad relación que vamos a utilizar, que vamos a implementar, es simplemente para ver las entidades y cómo se relacionan con otras entidades. Pues bien, aquí tenemos el modelo de datos relacional. Como pueden observar, es un poco diferente porque el modelo de datos relacional es un tipo de diseño, es un tipo de gráfica que representa más la base de datos, la tabla, se asemejan más a las tablas. Se diseñan o se elaboran de la siguiente manera. Por ejemplo, fíjense que aquí tab profesor es la entidad y a esa entidad le agregamos los campos, código, nombre y sueldo. Ya esto viene siendo la tabla con sus campos. Aquí tenemos otra tabla que se llama tabla profesor asignatura. Esa es otra entidad y le agregamos los campos de esa tabla, código, asignatura y código profesor. Tenemos otra tabla que se llama asignatura. Esa es otra entidad y le agregamos los campos. Sí, entonces de eso es que trata el modelo de datos relacional, de mostrar las entidades con sus campos y cuáles son los campos que se relacionan. Como pueden observar, la tabla profesor o entidad profesor se relaciona con la tabla profesor asignatura mediante el código del profesor. Como pueden observar aquí, este es el código profesor y se relaciona con la tabla profesor asignatura mediante el código del profesor. Y como pueden observar en esta otra, tenemos la tabla asignatura que se relaciona con la tabla profesor asignatura mediante el código asignatura. Y de esa manera nosotros diseñamos el modelo de datos relacional. ¿Sí? En el diagrama entidad-relación simplemente diseñamos, graficamos las entidades y la forma como se relacionan. Y en el modelo de datos ya lo vamos a diseñar más parecido, más semejante a las tablas, donde vamos a describir el nombre de la tabla con sus campos y la relación la vamos a establecer, vamos a crear el vínculo partiendo de esos campos que establecen el vínculo. Código profesor con la tabla profesor asignatura, código profesor, y asignatura con profesor asignatura mediante código asignatura. Pues más adelante y más despacio van a ver algunos ejemplos para que puedan entender, para que puedan ver cómo se hace y puedan entenderlo más fácil, puedan tener esa visión clara en su mente. Pues bien, entonces aquí tenemos algunos símbolos que se utilizan. Aquí tenemos algunas figuras geométricas. Como ya habíamos visto, el rectángulo que representa las entidades. Existen algunos diagramas entidad-relación de otros autores que implementan un diagrama llamado entidad débil, que es un rectángulo dentro de otro rectángulo, como estamos observando acá. Tenemos otra figura geométrica que representa los atributos y también las llaves, la clave primaria, clave secundaria. Tenemos otra figura geométrica que representa los atributos multivaluados, esos atributos multivaluados. Y tenemos otra figura geométrica que representan los atributos compuestos, o campo compuesto. Recuerden que los atributos, para que tengan algo claro, los atributos multivaluados es aquel campo que al que se le puede asignar diferentes valores. Por ejemplo, el sexo es un campo multivaluado, porque el sexo puede ser tener dos valores, tener dos significados, por ejemplo, hombre o mujer. Entonces ahí por eso se le llama multivaluado, un campo multivaluado, porque el sexo puede ser, obtener, ser en un momento hombre, se le puede asignar ese valor de hombre, y también al sexo se le puede asignar el valor de mujer. También existen más campos multivaluados, por ejemplo, como cuál es su color preferido, un campo que se llame, por ejemplo, color favorito. El color favorito puede ser azul, negro, marrón. Ok, ahí estamos asignándole valores con diferentes significados. Campos multivaluados. También tenemos aquí este símbolo que representa a los atributos compuestos. Recuerden que si yo, por ejemplo, digo nombre,
que nombre es un atributo, nombre completo. Recuerden que dentro del nombre está el nombre, está el apodo, está el primer apellido y está el segundo apellido. Entonces, mediante este símbolo, uno puede apartar los campos compuestos, o el campo compuesto lo podemos dividir mediante esta figura que está acá. También tenemos otra figura para representar las relaciones fuertes y otra figura para representar las relaciones débiles. De estas figuras que están acá, solamente vamos a utilizar en el diagrama que vamos a implementar el rectángulo, ¿sí? La entidad. Lo demás no lo vamos a utilizar. Quizá si ustedes llegan a trabajar para otra empresa, o quizá otro profesor le exige le exige que utilicen estos símbolos, pues ustedes utilizan estas figuras que están acá. En el caso de nosotros vamos a utilizar solamente el rectángulo como entidad para representar las entidades. También tenemos otros componentes. Ya ustedes vieron el rectángulo que representa las entidades, que puede ser cliente, una factura, un producto, entre otras. También tenemos otra figura que viene siendo la raya con diferentes rayitas. Esta parte que está acá abajo para especificar o para decir de qué forma es la relación. Nosotros vamos a utilizar el rectángulo y estas figuras que están acá abajo, que tienen que ver con la relación. Pues bien, otro componente que se utiliza para otra forma de decir cómo es la relación es mediante números o letras. Esto que tenemos acá, que indica de uno a mucho, de mucho a uno o de mucho a mucho. Más adelante vamos a ir observándolo, captándolo de manera más rigurosa. También aquí tenemos otro símbolo, la línea, que puede ser de 1 a 1 o de 0 a 0, que es lo más lógico. Algunos autores, algunos diseñadores, cuando observan una línea entre dos entidades, dicen que es de 1 a 1, pero lo más lógico es que sea de 0 a 0. También, ahora, esta línea que tenemos aquí, la segunda, es más lógica. Esta sí representa de 1 a 1. Por ejemplo, esta rayita que está acá es 1 y aquí esta rayita significa 1, de 1 a 1. Esta que está aquí, que tiene 3 ramitas, 3 líneas al final, normalmente indica que la relación es de 0 a mucho. Para otros autores o para otros diseñadores puede ser de 1 a mucho, pero lo más lógico es de 0 a mucho. Aquí tenemos otra figura que sí representa de 1 a mucho, y aquí tenemos esta última que es de mucho a mucho. Pues nada, estas son las líneas que vamos a utilizar, que más adelante van a conocerla más detallada y la van a entender mucho mejor. Aquí podemos por ejemplo aplicar, en esta parte podemos aplicar tanto las líneas como los números o las letras. O sea, podemos hacer una combinación de 1 a mucho. Recuerden que esto significa de 1 a mucho. También esto acá significa de 1, aquí mucho. De 1 a 1 o de 1 a 1. Podemos también implementarlo de esta manera, combinando las líneas con los números y la letra, para referirnos, para determinar cómo es la relación. Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo de dos entidades, estudiantes y aulas. Por ejemplo, esta entidad de estudiantes es una tabla para registrar los estudiantes. Y esta entidad que está acá es la entidad aulas. Entonces, vamos a ver de qué forma se relacionan estudiantes con aulas. Por ejemplo, los estudiantes pueden relacionarse de 1 a 1 o de 0 a 0. Es algo un poquito ilógico que en una aula hayan 0 estudiantes, o que un estudiante pueda asistir a 0 aulas. Es algo un poco ilógico, ¿sí? Pero esto es lo que significa que 0 estudiantes puede estar en 0 aulas, aunque no es algo que se vea en la vida diaria. Pues bien, aquí tenemos otro que puede decir que tenemos una relación
que puede ser de 0 a 1. 0 estudiantes puede estar en una aula. También eso es un poquito ilógico. No, ¿cómo es posible que un estudiante, que ningún estudiante esté en una aula? Pero de esta manera es más lógico. Por ejemplo, esta relación es de 0 a mucho, como pueden observar aquí. Tenemos otra relación. Ahora bien, esta sí es más lógica. Esta relación que estamos observando es más lógica. Esto significa que un estudiante puede tomar clase en diferentes aulas, de 1 a mucho. Un estudiante puede tomar clase en diferentes aulas. Un estudiante puede tomar clase en una aula o en diferentes aulas. Eso es lo que significa esta relación. Y de hecho eso pasa en la vida. En el caso de ustedes, cuando dan un cambio, un toque, o que van a tomar clase de otra asignatura, ustedes se mueven de una aula, se mueven a otra. O un estudiante de una aula se dirige a otra aula. Y eso se da en nuestra vida. Entonces eso sí es lógico. Esto sí es posible, que un estudiante tome clase en una aula o en diferentes aulas. Eso es lo que significa esa relación. También tenemos otra relación donde un estudiante puede tomar clase en una o muchas aulas y una aula puede tener varios estudiantes o muchas aulas tienen muchos estudiantes, que también es algo lógico. Si yo me pongo a observar los cursos, puedo observar muchas aulas que tienen muchos estudiantes, ¿ok? Eso es algo lógico. Pues nada, este es un ejemplo sencillo para que ustedes entiendan más o menos el concepto del diagrama de interrelación. Aquí tenemos, voy a mostrarle otro ejemplo, cómo visualizar la relación entre dos entidades. Por ejemplo, recuerden que esto es de 0 a 0. También lo podemos hacer por número: 0 estudiantes en 0 aulas, o 0 estudiantes en una aula, o un estudiante puede tomar clase en una aula. Cuando la relación es de esta manera, fíjense que un estudiante toma clase en una sola aula, es decir, que los alumnos no se mueven. Es como si yo estuviera en la aula, en el laboratorio de informática, y cuando fuera a tomar clase de otra asignatura, fueran los profesores que se movieran a mi aula. O sea, el estudiante en esta relación, los estudiantes no se mueven del aula, porque dice aquí que un estudiante puede tomar clase solamente en una aula, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de establecer la relación. Un estudiante puede tomar clase en muchas aulas. Recuerden que la N significa mucho. Y aquí tenemos una relación de 1 a mucho. Muchas aulas, un estudiante, ¿ok? Entonces, también podemos ver la relación de esta manera. Muchos estudiantes pueden tomar clase en muchas aulas. Bien. O muchas aulas pueden aceptar muchos estudiantes. De esa forma podemos ver la relación de mucho a mucho, ¿ok? De mucho a mucho. También otra forma de establecer la relación que es válido. Ya vimos la parte donde es con líneas que podemos establecer la relación. Ahora estamos viendo la parte donde es con letras y números que podemos establecer la relación. También podemos, esta forma que les voy a mostrar ahora es válida, ¿sí? Esta forma es válida. Por ejemplo, 0 a 0, de 0 a mucho, de 0, okay, aquí es de 0 a 1, 0 estudiantes a una aula, 0 estudiantes a muchas aulas, un estudiante puede tomar clase en una aula, un estudiante puede tomar clase en muchas aulas, o muchos estudiantes pueden tomar clase en muchas aulas. Esa es la otra forma de visualizar la relación. También nosotros podemos combinar. En el caso mío, yo combino la relación. Utilizo las líneas y los números y las letras. Por ejemplo, de esta forma. Aquí tenemos una relación de 1 a 1.
una relación de 1 a mucho y aquí tenemos una relación de mucho a mucho. Esta es la forma de establecer la relación que en mi caso yo utilizo, ¿sí? Entonces aquí tenemos un diagrama de entidad-relación y aquí en esta parte en el medio mostramos de qué forma se establece la relación. Entonces, quizá ustedes se pregunten, ¿y cómo el maestro o aquella persona sabe que esa relación es de 1 a 1 o de 1 a mucho? ¿Cómo sabe eso? Fíjense que eso nosotros lo sabemos del momento en que diseñamos nuestra base de datos. En el momento en que diseñamos la base de datos, la tabla, y las normalizamos, ya tenemos una idea, ya sabemos cómo es la relación. Y más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden observar dos tablas. La tabla profesor y la tabla profesor asignatura. Esta tabla ya está diseñada y ya está normalizada, ¿sí? Entonces lo que falta es aplicarle o diseñar el diagrama entidad-relación y luego diseñar el modelo de datos relacional. Entonces, fíjense que esta es la entidad profesor, la tabla, que están los campos y las informaciones en la tabla. Y aquí tenemos la tabla profesor asignatura con sus campos acá y las informaciones, los registros. Observando este diseño de tabla que ya está normalizada, como yo sé qué entidad es de 1 a mucho o de mucho a mucho. Lo primero es que en la tabla profesor tenemos profesores registrados, ¿sí? Y en la tabla profesor asignatura yo tengo el código del profesor. Es decir, que en esta tabla asignatura profesor se encuentran los profesores. Aunque yo no pueda visualizar el nombre de los profesores, pero sí hay algo aquí en esta tabla, sí hay un campo que identifica a los profesores, que es el código profesor. Si el código profesor está acá, significa que en esta tabla están los profesores. Y yo puedo darme cuenta, por ejemplo, el profesor Lenin, que es el código 1, yo puedo darme cuenta que se encuentra en esta tabla, se encuentra 1 y se encuentra 2. O sea, el profesor Lenin se encuentra 2 veces en esta tabla. Fíjense aquí. 1, el código 1 que pertenece a Lenin. Y aquí en este otro registro, en el registro número 4, también se encuentra el código del profesor 1 que pertenece a Lenin. Es decir, que Lenin está más de una vez aquí. Lenin se encuentra más de una vez porque Lenin imparte a Informática 1 y también imparte a Informática 4. Por eso se encuentra Lenin aquí 2 veces. Zenón, por ejemplo, que es el profesor con el código 2, fíjense que está aquí. Zenón, que imparte Informática 2, ya Zenón no se encuentra con otra asignatura, pero sí, Lenin sí está con 2 asignaturas más. Eso significa que un maestro puede tener más de una asignatura. Aunque Zenón tenga solamente una asignatura asignada, Zenón puede dar otra asignatura. Por ejemplo, Rigoberto, que está aquí en el registro número 3, este es el código de Rigoberto. Podemos observar que Rigoberto imparte Informática 3, ese es el código de Rigo, y también imparte Informática 5, miren el código, y también imparte Informática 6, miren el código. Rigo imparte 3 asignaturas. Informática 3, Informática 5, Informática 6. Es decir, que entre la tabla profesor y la tabla profesor asignatura hay una relación. Y la relación es de 1 a mucho. Significa que un profesor puede impartir muchas asignaturas. ¿Ok? Un profesor puede impartir muchas asignaturas. O sea, Lenin puede impartir muchas asignaturas. Zenón, aunque esté impartiendo una asignatura, también puede impartir una o más. Rigoberto también puede impartir una o más asignaturas. En este caso imparte 3 asignaturas. Entonces, de esa forma yo me doy cuenta que entre estas dos entidades
hay una relación y que es de 1 a mucho. Un profesor puede impartir una o más asignaturas. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora cómo sería el diagrama de entidad de relación de esta dos tablas. Fácil. Mírenlo aquí. Diagrama entidad-relación. Aquí tenemos la entidad profesor y aquí tenemos la entidad asignatura. Voy a hacer una corrección aquí. Aquí yo tengo asignatura en este rectángulo, pero en realidad es profesor asignatura. ¿Sí? En este rectángulo acá que dice asignatura, lo que vamos a poner aquí es profesor asignatura, porque así es que se llama la tabla. Fíjense, se llama profesor asignatura. Aquí se me quedó un poquito, pero recuerden eso. Entonces, la relación es de 1 a mucho. Un profesor puede impartir muchas asignaturas. Aquí pueden ver la relación mediante las líneas y también pueden observar la relación mediante número y letra. La N que significa mucho. Sí, voy a volver atrás. Estas son las tablas. Y la relación es de 1 a mucho, porque ya aquí tenemos el código del profesor y podemos ver cómo un profesor puede impartir más de una asignatura. Entonces el diagrama entidad-relación es este que está aquí arriba, ¿sí? Donde solamente podemos observar la entidad que se relacionan y la forma de la relación, que es de 1 a mucho. Y el modelo de datos relacional simplemente es, aquí vamos a colocar la tabla profesor con sus respectivos campos, código, nombre, sueldo, tabla profesor asignatura, esta que está acá, con su respectivo campo, código asignatura, código profesor y asignatura. Fíjense que en este diseño yo no estoy mostrando los registros, como en este caso. Aquí yo muestro la tabla, muestro los campos y muestro los registros, como pueden observar. Pero en el modelo de datos relacional, yo solamente muestro la tabla con los campos, los registros no. Y ahora vamos a mostrar de qué forma se relacionan y cuáles son los campos que se vinculan entre ambas entidades. Por ejemplo, aquí tenemos código que se conecta con código profesor, que es de 1 a mucho. Aquí, si lo dejamos así, por lógica debería ser de 0 a mucho, pero si le ponemos la línea aquí, ya estamos indicando que es de 1 a mucho. Sí. Entonces, mediante estos dos campos, estamos creando el vínculo ya. De esa forma se relacionan profesor y la tabla profesor asignatura, mediante el código del profesor. Y el código del profesor apunta para este lado, para la tabla profesor, porque recuerden que un profesor puede estar aquí en esta tabla más de una vez mediante el código. Y también yo le agrego el número 1 y la N para indicar de 1 a mucho. Si lo dejan así, es válido. Y si le colocan el número y la letra, también es válido para indicar de 1 a mucho. Sí, ahora vamos a observar otro ejemplo de 3 tablas. Aquí tenemos la tabla profesor, la tabla profesor asignatura y la tabla asignatura. Entre estas 3 tablas hay una relación. Si observamos, en la tabla profesor asignatura, yo puedo observar el código del profesor, que es este que está acá, y también puedo observar el código de la asignatura, que es este que se encuentra aquí. Y las asignaturas están en esta tabla, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora cómo sería el diagrama entidad relación. Según este diseño que está acá, según este diseño de la base de datos y sus tablas, que ya están normalizadas, yo puedo decir que un profesor está registrado varias veces en la tabla profesor asignatura, como pueden observar aquí. Entonces, la relación entre estas dos tablas, entre profesor y profesor asignatura, es de 1 a mucho para acá. De 1 a mucho. Y la relación entre profesor asignatura y asignatura es de 1 a mucho para acá. ¿Por qué? Porque pueden observar que informática 1, que es el código 1, informática 1 puede estar más de una vez aquí. Ok, es decir que, por ejemplo, Rigoberto
puede dar informática 1 y Zenon también puede dar informática 1 en otra sección. Por ejemplo, vamos a decir en cuarto A, Rigoberto puede dar informática 1 y en cuarto B, Zenon puede dar informática 1. Sí, eso es posible. Por eso se divide por eso se creó otra tabla llamada asignatura y no se dejó asignatura en esta tabla, ¿ok? Entonces aquí tenemos 3 tablitas. Pero lo importante de esto es que ustedes conozcan y aprendan cómo relacionarla y por qué es que se van a relacionar. Ya ustedes saben que se va a relacionar porque los códigos aparecen varias veces repetidos acá y la relación se establece de 1 a mucho. De 1 a mucho. Por ejemplo, vamos a observar. Aquí tenemos la tabla profesor, aquí tenemos la tabla profesor asignatura y aquí tenemos la tabla asignatura. Fíjense que profesor asignatura, esa entidad, es esta tabla. La entidad profesor asignatura es esta tabla que está acá. Y la entidad asignatura es esta tabla que está aquí. Y miren cómo se relaciona. Un profesor imparte mucha asignatura y una asignatura puede ser impartida por muchos profesores. O sea, la asignatura puede estar varias veces en esta tabla. Por eso la relación es de profesor a profesor asignatura de 1 a mucho y de asignatura a profesor asignatura de 1 a mucho. ¿Ok? Porque por lógica, en este diseño que tenemos aquí, por lógica pueden darse cuenta cómo un profesor está varias veces en esta tabla y cómo una asignatura puede estar varias veces en esta tabla. Por ejemplo, la informática 2. Esta informática 2. Pueden observar que está aquí y también está acá. Lo único, según este diseño, me está diciendo que el profesor con el código 2, en este caso Zenon, que es el profesor que tiene el código 2, imparte la asignatura con el código 2. La asignatura con el código 2 es esta, informática 2. Y el profesor con el código 3, o se ven aquí debajo, hay un profesor que tiene el código 3, que es Rigo, también imparte la asignatura con el código 2, que es la informática 2. Por eso la relación es de 1 aquí a mucho acá. Y esta es de 1 aquí a mucho acá, ¿sí? Entonces la vamos a visualizar de esta manera. Un profesor puede impartir mucha asignatura y una asignatura puede ser impartida por muchos profesores. Y el modelo de datos relacional lo vamos a visualizar de la siguiente manera. Aquí tenemos la tabla profesor con sus campos y aquí tenemos la tabla profesor asignatura con sus campos. Aquí tenemos la tabla asignatura con sus campos. Y aquí tenemos los campos que establecen la relación código con código profesor y código asignatura de la tabla asignatura con código asignatura de la tabla profesor asignatura. Y de esa manera podemos visualizar la relación y las entidades en un sistema. Cualquier cosa pueden ponerse en contacto conmigo, cualquier duda que tengan, podemos poner en contacto para hacer cualquier aclaración. Hasta el momento esto ha sido todo. Ya ustedes saben, nos vemos en la próxima clase.